Buenos días, queridos alumnos. La clase de hoy, un mundo postmoderno. Vamos a poder entender a qué llamamos postmoderno en nuestra religión. ¿Qué es el postmodernismo? Es un movimiento filosófico que forma parte del pensamiento social y pretende llamar nuestra atención sobre los cambios sociales y culturales que están teniendo lugar en las sociedades occidentales desde mediados del siglo XX, ya que nace en los comienzos de los años 70. Lo que dice la Biblia en el posmodernismo. En aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. En el cristianismo es mirad pues con diligencia como nosotros debemos de andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no debemos ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Quiere decir, queridos alumnos, que en la parte del posmodernismo es lo que nosotros queremos realizar a nuestra manera, eligiendo lo que a nosotros nos parece. En el cristianismo no es así. Nosotros debemos de tomarlo como debe de ser, hacia un camino, tener una dirección donde no tengamos consecuencias, sino que sea la voluntad de Dios por el camino perfecto que cada uno de nosotros nos debemos de trazar, siempre haciendo cosas buenas. El modernismo y el posmodernismo. El modernismo. Se formulan ya claramente las propuestas del ateísmo, como también el satanismo, expuesto por algunos personajes de algunas novelas escandalosas de la época, como también personajes del ateísmo, en las cuales puedes apreciar los nombres. En el posmodernismo es la desacralización de la política, también de los líderes, el cuestionamiento de las grandes religiones. Aparecen grandes cambios en torno a la diversidad de las religiones. Existen divulgaciones diversas sobre la iglesia y la creencia en deidades. Quiere decir, queridos alumnos, que en la parte de lo moderno y posmoderno se juntan ¿para qué? Para que lamentablemente el hombre siempre encuentre un porqué. Empiezan las interrogantes, el porqué de aquello, el porqué de acá, y siempre las interrogantes, aunque tú quisieras que te contesten la sociedad, la ciencia, nunca van a haber deidades, sino van a haber algunos desaciertos más bien. En cambio, en el cristianismo es muy distinto. Ahí sí podemos encontrar respuestas. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios verdadero. Como te decía, como la ciencia, donde tiene un origen histórico, una antigüedad, donde tiene la razón, una vida práctica, teorías, donde se empieza a hacer algunas realidades por interés a las aplicaciones de la sociedad, entre muchas cosas, como la ciencia también junto con la tecnología. Podemos a través de la ciencia y de la tecnología poder satisfacer algunas,
de nuestras preguntas o necesidades, pero no por completo. Ahí está una de las diferencias con la religión. En la parte de la cultura, nosotros sabemos que es un conjunto de símbolos como nuestros valores, nuestras actitudes, nuestras creencias, idiomas, costumbres, ritos, educación, moral. También podemos tener como vestimenta, vivienda, etcétera, que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad. Por tanto, es un factor que determina, regula y moldea la conducta humana. Todos nosotros tenemos cultura, pero muchos de nosotros no lo sabemos expresar, ni tampoco nos sabemos desempeñar. Por eso es bueno que todos debemos de saber cómo demostrar nuestra cultura, ya sea en nuestros valores, en nuestras creencias, también en nuestra vestimenta, en todo, para así ser personas cultas ante una sociedad, pero también con un régimen de vida en que debemos realizar las buenas acciones, así como nos enseñó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. También debemos de saber qué es un ateo. El ateísmo es un sentido amplio, la no creencia en deidades u otros seres sobrenaturales. Es un sentido más estricto, el ateísmo. Es la posición que sostiene la inexistencia. Los postulados del ateísmo son contrarios a los que sostienen las creencias religiosas e implican una crítica a la religión. El ateo quiere decir que no cree en nada y siempre critica de la religión. ¿Por qué? Porque solamente tiene sus propias ideologías. También en el posmodernismo tenemos a qué llamamos una secta. Es un término que proviene del latín. No existe un único origen aceptado, donde también significa seguir a un líder, o también podría venir de sector, que significa cortar o separar. Debido a este origen, se entiende el concepto de secta como un grupo de personas que se alejan de un punto inicial o preexistente para seguir a un líder o sus enseñanzas. La secta entonces quiere decir que está por un líder, donde tiene sus propias ideologías, donde el ser humano hace su propia religión. En cambio, el cristianismo es Cristo. Una persona no es un catálogo de reglamentos morales, es un evangelio, es decir, una buena noticia de Dios hablado y actuado en Jesús para la humanidad. Religión es una parte de la actividad humana, consistente en creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. Quiere decir que Cristo es nuestra religión, ya que cuando Él estuvo aquí en la tierra, nos enseñó todas estas creencias y prácticas que debemos de realizar. Mis queridos alumnos, el poder saber el por qué la gracia de Dios se ha manifestado trayendo la salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos,
Tenemos que vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, ya que es bueno y justo nuestro Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino de la verdad y la vida. Él dirige las injusticias a los humildes y les enseña su verdadero camino. Muy bien, queridos alumnos, hemos terminado nuestra clase. Ahora vas a contestar las preguntas en tu cuaderno, luego en las actividades de Cubicol y me lo vas a enviar. ¿Qué es el posmodernismo? ¿A qué llamamos modernismo? ¿A qué llamamos ciencia? ¿A qué llamamos cultura? ¿Y a qué llamamos secta? Hasta la siguiente clase.